Hola, ¿por qué vamos a estudiar historia? Para entender por qué hoy estamos donde estamos. Así como nuestra historia personal la construimos desde que nacemos, la historia de los derechos que hoy tenemos, reclamamos o ejercemos se ha construido con aciertos, desaciertos, con alegría y con tristeza. En fin, estudiar historia nos permite entender, ayudar a pensar el hoy y desarrollar un espíritu crítico. En esta asignatura van a encontrar puntualmente dos apuntes sobre historia. Historia del derecho laboral argentino, que es el que estamos viendo aquí, e historia de la enfermería en el mundo, Argentina y Río Negro. Ambos apuntes son la llave para entender el resto de la asignatura. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar la evolución del derecho laboral argentino en la carrera de enfermería? Para poder desarrollar un espíritu crítico, para entender la normativa que nos afecta hoy en el trabajo. Cuando digo afecta no me refiero que nos enferma o que nos ataca, sino que nos llega, que nos involucra. En ese sentido digo afecta. Va a afectar. Entonces vamos a ver qué es el derecho protectorio. El derecho protectorio, como dice la diapositiva, se podría señalar como un principio de protección y como la razón de ser del derecho del trabajo. Ustedes van a ver en el desarrollo histórico del apunte que se ha construido un derecho del trabajo en función de proteger al trabajador frente individualmente, al trabajador frente a la empresa, frente a lo que es un monstruo que puede ser una empresa. Entonces, ese trabajador solo contra una empresa es una lucha desigual, fundamentalmente cuando hay que reclamar cuestiones de salario, cuestiones de horas de trabajo. Entonces, para tratar de hacer una equivalencia que tengan los dos la misma fuerza de lucha, surge esta idea del derecho protectorio, digamos, compensando al trabajador en esa inferioridad frente a la empresa. El principio protector, dice, dispone de un estatuto protector del trabajo. Es como un estatuto, imagínense como una ley o como un conjunto de leyes. Como normas de orden público es aquel que se establece para todo el país, en este caso lo que es Argentina, y se aplican en todos los órdenes a los cuales las leyes apuntan, que establecen mínimos irrenunciables. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador por un contrato no puede renunciar, por ejemplo, a no tener vacaciones. Para que le ofrezcan un trabajo no puede renunciar a trabajar 24 horas al día, sino que va a tener que trabajar las 8 horas que están permitidas o las 12 horas de acuerdo a la actividad que va a desarrollar el trabajador. Por eso son irrenunciables, para permitir proteger al trabajador y que no firme, digamos, en cuestiones como esta época de falta de trabajo, que firmen contratos leoninos o contratos que van en favor de una empresa que lo único que pretende es explotar, digamos, al trabajador en vez de adecuarse y pensar que el trabajador es un ser humano. Por eso dice mínimos irrenunciables en materia de remuneraciones, o sea, no trabajar por nada o por monedas, cuestiones de higiene y seguridad, descanso, capacidad laboral. La capacidad laboral en este punto apunta a la edad, que no sean menores de 18 años o en los casos que permiten la ley mayores de 16 con autorización de los padres. Trabajar en días feriados, esto es que renunciar a la compensación doble o renunciar a los francos compensatorios, los términos de los contratos, montones de cuestiones que van establecidas en la ley y que es importante porque protegen, digamos, y le dan una posición un poco más respetable al trabajador. Ya entrando en la evolución histórica del derecho protectorio, o sea, armé, digamos, el apunte para estudiarlo desde la visión protectoria, la evolución histórica. Y nos dice que la primera normativa que se registra en Argentina es la Ley 4661, sancionada en 1905, que estableció el descanso dominical. Cuando ustedes vean estas cuestiones, acuérdense que antes de esta ley
no se permitía o no se establecía el descanso dominical. Las personas trabajaban de lunes a lunes los 365 días del año. Lo único que por ahí podía parar el trabajo eran cuestiones climáticas, o alguna cuestión de guerra, o alguna pandemia, o alguna enfermedad, pero jamás tener feriados de descanso. Y la jornada laboral en esa época normal era de 14 a 16 horas por día. Luego en 1907 se sancionó la ley 5291, regulatoria del trabajo de mujeres y niños, estableciendo por ejemplo la prohibición de contratación de niños menores de 10 años. Algo que ahora nos parece obvio. En el año 1907 los chicos menores de 10 años trabajaban y los explotaban en cosechas y en lugares, digamos, bastante inhóspitos para personas que estaban en formación. Y tengan en cuenta que van a haber muchas normativas hasta el año 80 en donde separaba el trabajo de mujeres y de hombres. Es una cuestión social, lo tienen que entender con una visión histórica, en donde se explotaba también a la mujer y tal vez más, porque hacía tareas, digamos, que el hombre no quería hacer, o sea, por descarte hacía las tareas de las mujeres. Entonces eran trabajos mucho más pesados, como sostener una casa, lo que es todo el mantenimiento de una casa, la crianza de niños ajenos, trabajar en casas ajenas, al nivel de esclavitud. No es como las personas que trabajan ahora en otras casas, en donde tienen derechos y tienen determinado tipo de remuneración. Allá muchas veces les daban alojamiento y trabajo por comida. Por eso que se empezó a regular desde ese punto de vista estas cuestiones puntuales. En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se sanciona la ley 9688 en 1915, que estuvo vigente hasta el año 91. Hay leyes que se han hecho con mucha visión de futuro. Y la sociedad se ha ido adaptando y obviamente no es la misma ley de 1915 la que llegó hasta el año 91, sino que se han hecho reformas, pero ha permitido que se sigan sosteniendo algunos principios de esa ley. Esa ley establecía la responsabilidad del empleador para casos determinados, así como una serie de compensaciones económicas en favor del trabajador. Es la que hoy, con modificaciones y actualizaciones, es la Ley de Riesgo de Trabajo, que se sancionó en 1995. Acuérdense que los números de las leyes no son tan importantes, pero sí el contenido. Saber que hay una ley que trabaja toda la cuestión, o que ve toda la cuestión de ley de riesgo de trabajo, la googlean y la van a encontrar el número. Por eso, a los fines de esta materia no es tan importante los números, sino saber qué está y qué es lo que sostiene esa ley. En el año 29 se sancionó la ley 11.544, la cual reguló la jornada laboral. Se estableció que las jornadas no pueden superar las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. La norma también prevé el trabajo de menores, trabajo nocturno o insalubre, donde la jornada se reduce. Acuérdense que recién en el año 2015-2014 la mayoría de edad era hasta los 21 años. Por eso cuando habla la norma también prevé el trabajo de menores, se refiere a los menores de 21 años. Estableció el tema de las horas nocturnas, donde se reducían las jornadas o se pagaba el famoso incentivo por nocturnidad o adicional. Las horas de trabajo no podían superar 8 horas diarias. Esto tiene la particularidad que empezó en Buenos Aires solamente en el ambiente comercial. Luego se fue replicando en todo el país y en los distintos rubros, en lo que era el campo y otras cuestiones. Aunque actualmente, digamos, en el campo no tienen 8 horas, sino que, digamos, es un horario continuo los que realizan la tarea de postero de campo. En materia de protección del trabajo femenino,
En el 34 se sancionó la ley 11.933, a través de la cual se estableció la licencia por maternidad obligatoria desde los 30 días previos al nacimiento y hasta los 45 días posteriores. Otra vez más tenemos un ejemplo de que recién en el año 34, no hace 100 años todavía, se sancionó una primera ley que contenía una licencia por maternidad obligatoria. ¿Sí? Lo que yo no pude averiguar, porque no pude encontrar la ley, si era paga. Yo entiendo que era paga esa licencia por maternidad, pero en otros tiempos, y hay incluso todavía en algunos lugares, donde la mujer por tener familia, por parir, debe dejar de trabajar, obviamente, y hasta que no vuelva a trabajar no les pagan un sueldo. Lo cual en el 34 por ahí era una cuestión a estudiar, estaría bien en algunos lados, o se pensaría que estaría bien, pensando, digamos, con la ideología del año 34, o con la mente del año 34, pero hoy en el 2020 no es para nada tolerable una cuestión así, lo cual me parece correcto. En la década del 40 comenzó a implantarse la concepción social del trabajo como un elemento dignificador de ascenso social, introduciendo normas de índole laboral que tuvieron por fin salvaguardar al trabajador y su familia. Esto es un cambio importantísimo en la mentalidad de entender el trabajo como una concepción social, o sea, como que el trabajo no solo beneficia o va hacia una persona, sino que también que esa persona trabaje, que el vecino trabaje, que el familiar trabaje, implica una sociedad dignificadora. Y a su vez, establecer escalas en el trabajo, establecer jerarquías, establecer categorías, implican que a través de esas categorías se paguen mayores sueldos y que las personas puedan ascender socialmente. Mejorar las cuestiones sociales, que la gente pueda adquirir su propiedad, pueda criar a sus hijos como corresponde. Y en ese sentido empezaron a partir de ahí la normativa para adelante. Fueron consagrados por primera vez los conceptos de estabilidad en el empleo, salario mínimo vital y móvil y el sueldo anual complementario. Con la reforma de la Constitución Nacional de 1949, el derecho del trabajo obtuvo un rango constitucional. Fueron incorporados a la Carta Magna los derechos al trabajo, a la retribución justa, a la capacitación, a las condiciones dignas de trabajo, al cuidado de la salud y el bienestar personal del trabajador y su familia, a la seguridad social, al progreso económico y a la agremiación. ¿Qué quiere decir que fueron incorporados a la Carta Magna? Hasta ahora veníamos hablando de leyes con un rango de ley. Esta vuelta, en una reforma constitucional, ya se incorporan a la Constitución, con lo cual, digamos, le da una cuestión más de que no se pueda modificar, de que no entre un gobierno, un partido determinado, y vaya a modificar una ley y modifica las condiciones de trabajo. Para modificar la Constitución hay que hacer un procedimiento mucho más difícil, el cual tienden las constituciones a hacerse mucho más duraderas en el tiempo que una simple ley, lo cual es perfecto que pase. Se incorpora entonces, habíamos dicho, los derechos al trabajo, a una retribución justa, a capacitaciones, a las condiciones dignas de trabajo, al cuidado de salud y al bienestar personal y sus familiares. Esto tengan en cuenta siempre que todo el texto constitucional son palabras genéricas. Es muy raro encontrar en la Constitución cuestiones más personales o más directas. Lo que hace la Constitución es dictar una ideología, dictar en el buen sentido de la palabra ideología, una forma de trabajo, decir, bueno, a partir de acá la visión va a ser de esta forma. Entonces lo que le está diciendo al legislador, al diputado, al senador, trabajen para generar leyes que permitan condiciones dignas de trabajo. Y esas leyes van a definir
cuáles son las condiciones dignas de trabajo, cuáles son las leyes que van a hablar sobre el cuidado de la salud, cuáles son las leyes que van a trabajar sobre el bienestar personal del trabajador y de sus familiares. Obra social, un montón de cuestiones que fueron trabajando y que se fueron acomodando, adecuando a toda esta evolución histórica. Todo esto tiene que ver con lo que habíamos visto en la diapositiva anterior sobre el concepto social del trabajo. En 1957 se produce una nueva reforma constitucional, incorporando el artículo 14 bis, el cual especialmente se refiere a derechos laborales. Ahí vemos el 14 bis en esta diapositiva, completo el artículo, y son 3 grandes bloques. El primero habla sobre el trabajo, el segundo sobre los gremios y el tercer bloque sobre la seguridad social. Con respecto al trabajo nos dice que en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. En la próxima diapositiva, cuando hablemos de gremio, vamos a entender un poquito más por qué en este bloque habla de una simple organización sindical y luego por qué en el siguiente bloque habla específicamente de los gremios. Como para adelantarles un poquito esto, la organización sindical básica arranca por la reunión de trabajadores de una misma área. Esos trabajadores luego van a solicitar la inscripción en ese registro para formar una organización sindical. Si siguen avanzando, van a buscar el reconocimiento como gremio. Lo vamos a ver en el próximo PowerPoint. Con respecto a los gremios, específicamente habla de concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje, tienen el derecho de huelga, los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad del empleo. El Estado otorgará los beneficios a la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales, con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación en el Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles. La protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Hay muchas cuestiones que están todavía por darse. Hay muchas cuestiones puntualmente en este tercer párrafo para ir trabajando, y desde la enfermería se puede hacer muchísimo para continuar avanzando. Bueno, muchas gracias por el tiempo, gracias por haberme escuchado. Espero que entiendan que tengo errores, no soy locutor, no soy editor de videos, así que bueno, lo hago con muchas ganas, realmente lo hago con muchas ganas, esperando que sirva para ustedes. Y bueno, vamos a hacer una siguiente diapositiva.